Listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan en la sesión sincrónica de la segunda edición del taller de resolución de problemas de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión me gustaría presentarles a nuestro expositor, Fernando Daniel Domínguez Castaneda, quien es uno de los estudiantes exolímpicos de matemática más reconocidos en la trayectoria de Olimpiadas de El Salvador. Brevemente, permítame comentarles sobre su currículum en materia de Olimpiadas, destacando su medalla de oro en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe 2020, la medalla de oro en la Olimpiada Matemática Asiático-Pacífica 2022 y, por último y no menos importante, la medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2022, siendo un resultado completamente histórico, inédito en la trayectoria de más de 20 años del país en materia de Olimpiadas. En esta ocasión, Fernando compartirá con nosotros estrategias de resolución de problemas específicamente en el tema de invariantes. Les invito, como hacía mención al principio, fuera de cámaras, a procurar que micrófonos y cámaras estén apagados, a excepción de aquellas oportunidades en donde el expositor tenga bien concedernos la palabra. Esto con el objetivo de generar un producto audiovisual de alta calidad para que pueda ser consultado en nuestro canal de YouTube institucional. Así que, en fin, pues los dejo con Fernando y adelante. Muchas gracias, Fernando. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Y aquí voy a hablar un poco sobre la experiencia al resolver este tipo de problemas de Olimpiada. Y como ya mencionó, me voy a centrar principalmente en el área de invariantes y de combinatoria, que es una de las más estudiadas, al menos a nivel olímpico. Entonces, quisiera compartir pantalla ahora. Perdón, no sé si se me escuchó. Tuve un pequeño problema de conexión ahorita. Disculpa, Fernando. Nada, yo, claro, estoy atento empezando la llamada, aunque debo aclarar que yo mismo tengo problemas de conexión. Eh, Le pido a la audiencia que en caso de alguna observación sobre la conectividad, por favor háganlo saber en primera instancia a través del chat y en caso de fuerza mayor, pues a través del micrófono. Pero igual, ¿verdad? El video seguirá grabando sin importar que yo esté en línea o no. Me parece que eso no es problema. Así que adelante, Fernando, disculpas. Ok, bueno, lo que estaba diciendo en caso que no se pudo escuchar fue de que voy a estar compartiendo un poco de la experiencia sobre problemas de Olimpiadas de Matemática, principalmente en el área de combinatoria. Y bueno, el tema de la sesión de hoy es invariantes. Entonces quisiera como comenzar definiendo, o más bien refiriéndome a qué quiero decir con invariantes. Entonces, una de las cosas siento más importantes de esto es que una invariante no es una definición así muy precisa, muy formal, sino que es una serie de diversas estrategias o
métodos de resolución que nos pueden ayudar a resolver ciertos problemas. Entonces, no puedo comenzar el taller diciendo una invariante es esto y esto, porque no es así, sino hay muchas formas de utilizar invariantes y la idea hoy es presentar algunas de ellas, ¿verdad? Pero a grosso modo, um, lo que se busca con un invariante es analizar cierto proceso. Es decir, en muchas situaciones nos vamos a encontrar con ciertos procesos que ciertamente pueden ser complicados, es decir, pueden haber muchas variables y pueden estar pasando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces eso hace muy complicado determinar exactamente qué pasa con todo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es intentar verlo de una forma global para obtener información más precisa. Entonces, muchas veces vamos a darnos cuenta de que si bien no podemos entender todo lo que está sucediendo, si nos centramos en partes muy específicas y todo al mismo tiempo, sí vamos a poder obtener más información sobre lo que sea que estamos haciendo. Entonces quisiera comenzar dando un ejemplo más concreto para que se pueda apreciar un poco más esto de las invariantes y para qué nos pueden servir. Ah, entonces aquí he preparado este pequeño problema. Entonces, agradecería si lo pueden leer, pensar un momento y, y dentro de poco voy a explicar un poco, ¿verdad? Cómo se resuelve un problema así y dónde está la invariante. Bueno, entonces veamos el problema, ¿verdad? Básicamente tenemos bueno, muchas ranas, 10 ranas en 10 escalones. Y nos dice que hay una rana en cada escalón. Hay una rana aquí, aquí, aquí. Ahora, ¿qué sucede? Que es un problema, así se dan cuenta, o sea, tiene muchas posibilidades, porque nos dice de que en cualquier momento cualquier rana se puede mover a cualquier otro escalón. Por ejemplo, una rana acá se puede mover a cualquier otro escalón. Solo que hay una pequeña condición, que si una rana sube, otra rana tiene que bajar y el mismo número. Entonces, bueno, para empezar, esto podría ser perfectamente un problema de Olimpiada porque utiliza conceptos muy sencillos, o al menos relativamente sencillos, que cualquier estudiante de bachillerato o menos incluso podría entender, pero ciertamente para llegar a la solución del problema sí es necesario un poco más de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos identificar que es un problema nos da bastante libertad. Entonces,
Básicamente nos está diciendo de no importa de todas las formas en las que las ranas pueden saltar, es imposible que terminen en el mismo escalón. Y esta es como la parte importante porque hay mucha libertad. Pero dentro de toda esa libertad que nos da el problema, hay que demostrar que algo no sucede. Que en este caso es, bueno, que terminen en el mismo escalón. Y me he fijado que estoy diciendo que eso no sucede, pero realmente el problema pregunta si es posible o no. Entonces, este, podríamos intentar ver si es posible haciéndolo a mano, ¿verdad? Solo que 10 es un número un poco grande, entonces probemos primero con las más pequeños. Para empezar, ¿será que el 10 es un número importante? Es decir, que hayan 10 escalones, a que haya un escalón o a que hayan 5. ¿Realmente hay una diferencia? Y ahora, preguntas como esta nos pueden servir para delimitar qué información es útil en el problema y qué información no. Entonces, podemos ver, ¿verdad? ¿Qué pasa si fueran 3 escalones? En este caso hay 3 ranas, ¿verdad? Y bueno, aquí es relativamente sencillo ver que sí es posible que las ranas terminen en el mismo escalón. De hecho, se los puedo mostrar. Una rana tiene que subir un escalón y la otra tiene que bajar un escalón. Y eso es una operación completamente válida porque una rana está subiendo uno y otra está bajando uno. Y al final, las tres terminan en el escalón segundo, ¿verdad? Entonces, aquí nos planteamos una cosa que resulta que si hay 3 escalones, sí se puede. Y nos lleva a preguntarnos, ¿y qué pasa si hay más escalones? Bueno, ¿qué pasa si hay 4 escalones? Podemos volver a ver si logramos algo, ¿verdad? Tenemos 4 ranas y queremos ver si es posible que se muevan de alguna forma para que terminen en la misma posición. Entonces, podemos comenzar a intentar distintas cosas. Por ejemplo, esta rana se puede mover acá y esta rana se puede mover acá, que es una operación válida de nuevo porque se están moviendo hacia arriba y hacia abajo. Y entonces obtendríamos esto de aquí. Pero todavía no están todos en el mismo, ¿verdad? Entonces podríamos continuar intentando que quede en el mismo lugar. Pero por ejemplo, si movemos una rana hacia aquí, sí o sí necesitamos que otra rana baje. Por ejemplo, esta. Y vemos que no, todavía no. Es decir, tenemos 3 ranas en la misma casilla, pero todavía hay una que está lejos. Y pueden intentar seguir jugando con esto un poco. Y la idea sería que se convenzan de que no se puede. Es decir, si hay 4 escalones, no se puede que todas las ranas terminen en el mismo escalón. Ahora, esto no es una prueba formal, es decir, esta es la intuición, ¿verdad?
Es decir, con 4 escalones parece que no se puede. Ahora, la pregunta claramente es, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede con 4 y sí se puede con 3? Y bueno, al final, ¿se podrá con 10 o no se podrá con 10? Este, entonces ahora podemos hacer, hay diversas formas de continuar trabajando en el problema. Y la que quiero mencionar ahora es analizar un poco qué es lo que sucede cuando las ranas se mueven. Es decir, en un contexto un poco más general, am, podemos tener muchos escalones, ¿verdad? Y una rana es posible que suba varios escalones, es decir, no hay ninguna restricción en cuántos puede subir. Claro que siempre está la condición de que si una sube, otra tiene que bajar. Am, entonces, ah, fijémonos en lo que ha pasado hasta ahora, ¿verdad? Cuando habían solo 3 escalones, logramos hacer que una bajara y que otra subiera y que se encontraran aquí en el centro, ¿verdad? Podremos replicar eso, por ejemplo, con 5 escalones. Se puede intentar y resulta que sí se puede. Se necesitan un poco más de saltos, pero al final sí se puede. Podemos hacer que esta suba una y esta baje una, y que esta suba 2 y esta baje 2. Lo puedo hacer en 2 partes. Entonces, con 5 escalones también vemos que sí se puede y la razón parece ser que las ranas se van al centro. Es como que se hicieran parejas, ¿verdad? Pero ahora sí quisiera comenzar a dar una explicación de qué es lo que está sucediendo. Es decir, ¿por qué es que con 4 no se puede y con 3 y 5 sí? Entonces quisiera am, analizar un poco la estructura del problema e intentar entender qué es lo que sucede. Entonces, consideremos un caso general. Digamos que una rana sube K escalones. Por ejemplo, digamos 3 escalones. Una rana está aquí, bueno, una rana está aquí y sube hasta acá. Estos son K escalones. Lo voy a hacer un poco más grande. Ahora, la condición del problema nos dice que hay otra rana que baja K escalones. Entonces, en este caso, que es lo más general posible, quiero introducir como la primera invariante del día, es decir, am, hay algo que no cambia. Bueno, pregunta. O que permanece invariante.
Si analizamos el caso más general posible, ¿existe algo que podemos decir que no cambia nunca? Y bueno, en este caso la respuesta es sí. Y para hacerlo, podemos pensarlo de cierto modo, ¿verdad? No importa, si por ejemplo, si bajan uno, si k es igual a uno, o si k es igual a 2, o si k es igual a 3, ¿verdad? Lo que tienen en común todas estas posibilidades es que el punto medio entre las dos ranas siempre va a ser constante. Es decir, sin importar dónde están las ranas y sin importar cuántas suban o cuántas bajen, ah, el centro de todas va a permanecer igual. Y la razón es que si una sube K, la otra baja K. Entonces se puede pensar como que no hubo realmente un cambio en el centro porque estamos viendo todo combinado. Ahora, ¿por qué es que esto nos ayuda en nuestro problema? Es decir, ¿cómo podemos utilizar esto? Porque ahorita estamos lidiando con el caso en que son dos ranas, pero en el problema original tenemos más, ¿verdad? Pero la idea es utilizar este mismo principio. Encontramos algo que permanece invariante y queremos generalizarlo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el caso de 4 ranas. El mismo principio aplica. El centro de las 4 ranas se mantiene donde está. Lo puedo decir. Y esto siento que es la idea principal del problema, porque, bueno, antes lo vimos, ¿verdad? Aquí hay más situaciones con la de 4 ranas. Sin importar cuáles ranas son las que se mueven o a dónde se mueven, su centro va a permanecer en el mismo lugar. Y ahora viene la pregunta, es decir, ¿dónde está el centro de las 4 ranas al principio? Y bueno, en este caso es fácil de ver, ¿verdad? Solo son 4 ranas, entonces el centro está más o menos por aquí. Y aquí viene lo raro, el centro no es uno de los escalones, sino está entre este escalón y este escalón. Y ahora ya podemos dar una razón por la que no se podría que las 4 ranas terminen en el mismo lugar. Y la razón, bueno, se puede ver así. Si las 4 ranas terminaran en el mismo lugar o en el mismo escalón,
Entonces tendrían que estar en el centro de las ranas, ¿verdad? Pero nosotros ya vimos que el centro no es uno de los escalones. Es decir, las ranas no pueden estar en el centro. Pueden estar a la par, sí, pero no exactamente en el centro. ¿Y eso qué significa? Que esto es imposible. Es decir, obtenemos una contradicción. Entonces, repito, ¿verdad? La idea principal es darse cuenta que no importa cuáles ranas se muevan o cómo se muevan, el centro de masa, por decirlo de alguna forma, de todas las ranas no cambia. Es decir, es posible que las ranas se alejen un montón o que hayan muchas en un lado y pocas en otras, pero el punto central de las cuatro ranas siempre va a ser este punto azul. Entonces, el problema nos pregunta si es posible que todas terminen en el mismo lugar. Y la respuesta es no, no es posible, porque no tienen ningún lugar donde puedan terminar. Si, por ejemplo, dijera, si todas terminan en este escalón, entonces el centro de las cuatro ranas sería ese escalón. Pero como nosotros ya vimos, el centro no es uno de los escalones, sino está aquí. Y ahí es donde nos da la contradicción. Entonces quisiera regresar al problema original para terminar la solución. Y bueno, independientemente de si se puede o no, ahora que ya conocemos esta invariante, podemos terminar el problema, ¿verdad? Entonces aquí hay 10 escalones y podemos como preguntarnos, ¿verdad? ¿Dónde está el centro de estos 10 escalones? Y bueno, simplemente contando podemos ver de que está aquí, porque hay 5 arriba y 5 abajo. Y como vemos está entre dos escalones, es decir, el centro no es un escalón. Entonces las ranas no pueden estar en el centro. Uy. Y otra vez, ¿verdad? Como la única forma de que todas las ranas terminen en la misma posición es que terminen en su centro, pero ya vimos que el centro no es una opción posible para las ranas, entonces no es posible que esto suceda. Ahora, quisiera saber si esto se entendió suficiente o si hay algo que no quedó del todo claro que quisieran que repitiera. Buenas, Gabriel, si quieres opinar, abre. Fernando, como en rol de moderador, reiterar la oportunidad a la audiencia para retroalimentar y de paso tomar notas sobre la distribución de tiempo. Invitaría también a Fernando a tener en cuenta que la sesión sincrónica
tiene un tiempo limitado. Es decir, la idea de las sesiones sincrónicas es interactuar con la audiencia, pero siempre tratando de respetar en lo posible el tiempo acordado y publicitado en el anuncio del evento, ¿verdad? Así que, bueno, regresando a las preguntas de la audiencia, les invito, por favor, a aprovechar la oportunidad en este momento si hay preguntas. Y de paso, perdón, al menos yo ya no veo la pantalla compartida, no sé qué pasó. Sí, ya la voy a volver a compartir. Tuve un pequeño problema ahorita. Perdón. Sí, entonces voy a ir un poco más rápido ahora. No había visto bien el tiempo y la verdad es que sí. Sí, perdón. Mi sugerencia sería, creo que hay tiempo para discutir con calma al menos dos problemas más, pero esto va a depender también, nuevamente insisto, la audiencia puede contribuir. La retroalimentación de los amigos que nos escuchan es muy importante para saber si el tono de la discusión es el adecuado, ¿verdad? Pero si de momento no hay mayor observación, podemos proseguir. Gracias, Fernando. Perdón por interrumpir. Ok. Entonces voy a dar otros ejemplos más de otras formas donde se puede utilizar una invarianza. Entonces solo quiero confirmar si se ve que estoy escribiendo en esta pantalla. Rápido. Muy bien. Ok. Entonces, veamos este otro problema donde hay otra invarianza. ¿Cómo? Bueno, veamos este otro problema donde hay otra invarianza distinta que se va a utilizar. Entonces, tenemos los números desde 1 hasta 2023 y podemos elegir dos distintos, por ejemplo, 5 y 7, quitarlos y escribir 5 por 7 más 5 más 7 en lugar de ellos. Y básicamente lo que sucede es que vamos a seguir escribiendo números de esta forma hasta que solo nos quede un número. Y nos pide encontrar cuál va a ser ese número. Entonces, otra vez, la idea es encontrar una cantidad que no cambia en ninguna operación. Ah, entonces, intentemos como encontrar la verdad. Tenemos los números A y B y al final obtenemos el número AB más A más B. Es un poco complicado de ver así directamente, entonces por eso quisiera dar un ejemplo un poco más sencillo antes, que bueno, siempre, nunca viene mal como considerar un subproblema que sea un poco más sencillo de resolver. ¿Qué pasa si en lugar de borrar A y B y escribir este número, borráramos A y B y escribiéramos su multiplicación, ¿verdad? En este caso, creo que es un poco más sencillo de ver cuál sería como lo que no cambiaría. Es decir,
Si al principio tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5 y decidimos combinar, por decirlo de alguna forma, el 3 y el 5, lo que no cambió es qué pasa cuando multiplicamos todos estos, ¿verdad? Es decir, el producto de todos los números es invariante. Claro, este es un problema distinto, pero ciertamente nos puede dar una idea de cómo se podría resolver el problema original. Entonces, solo para terminar la idea, si la operación que nos dieran fuera esta, podríamos comenzar con los números hasta el 2023, si no me equivoco, y terminar en un solo número. Pero como ya vimos que el producto de todos los números que están escritos es invariante, entonces 1 por 2 por 3 hasta 2023 se tendría que ser igual a k. Porque, bueno, solo hay un número, entonces si multiplicamos todos nos va a dar k. Y entonces esta sería la respuesta. Y sí, es decir, el problema no es este, pero la idea es usar esto para inspirarnos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a escribir que la operación que nos dan es elegir dos números A y B y cambiarlos por esta expresión de aquí. Y bueno, inicialmente tenemos todos estos, ¿verdad? Y bueno, no puedo escribir 2023 números, entonces lo voy a hacer con 6 o 5, no sé. Creo que con 5 se va a entender suficientemente bien. Entonces, la cuestión es, de nuevo, encontrar una propiedad que, sin importar qué números elijamos, se va a mantener constante. Y ya vimos antes que a lo mejor multiplicar los números puede ser útil. Tal vez hay que sumarlos o tal vez hay que hacer algo distinto. ¿Y qué hacer? La motivación detrás de qué hacer viene de esta identidad. Es decir, bueno, esta factorización, lo que sea. Ahora, ¿por qué tengo en cuenta esta factorización? Porque tiene muchos de los elementos que nosotros estamos interesados. Aquí tenemos dos números que originalmente estaban escritos y aquí tenemos el otro número que al final está escrito. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta propiedad? Que bueno, se puede demostrar expandiendo, ¿verdad? Término por término. Lo que nos está diciendo es que si agarramos los números y les sumamos 1, entonces al multiplicarlos no va a haber pasado nada. O más bien, eso es lo que se mantiene invariante. Voy a hacer un ejemplo para que se termine de entender. Por ejemplo, si elegimos 3 y 5, al hacer la operación, el número que nos queda es 3 por 5 más 3 más 5, ¿verdad? Que es 23. Y al sumar 1 a todo, lo que obtenemos es
estos números de acá. Entonces, como pueden ver, sí es verdad que al multiplicar todos, las cantidades siguen siendo iguales. Aquí tenemos un 2, un 3, un 4. Uy, aquí era 5. Aquí tenemos un 2, un 3, un 5. Y el cambio de 3 a 5 que hicimos se ve reflejado en 4 por 6 igual 24, ¿verdad? Entonces, escrito un poco mejor, de manera un poco ya más formal, si en algún momento tenemos los números digamos x1, x2. Entonces, lo que no cambia es este otro número, que básicamente se obtiene sumándole 1 a todos los números que tenemos y multiplicándolos. Entonces, ¿por qué no cambia? Porque si, por ejemplo, bueno, no cambia por la propiedad que mencioné antes. Si agarramos dos números cualquiera, A y B, y los cambiamos por lo que la operación nos permite, entonces este producto ciertamente se mantiene constante. Por ejemplo, si A fuera x1 y B fuera x2, entonces en lugar de x1 más 1 y x2 más 1, tendríamos el nuevo número más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando continuemos el proceso? Básicamente iniciamos con los números 1, 2, 3 hasta 2023 y originalmente ese es igual a 1 más 1 por 2 más 1 hasta 2023 más 1, ¿verdad? Ahora, al hacer una operación en estos números, por ejemplo, agarrar 2 y 3, en este caso cambiarían a 11. Sí, a 11. Y lo importante es que esta cantidad S, ¿verdad?, se va a mantener constante. Y entonces, sin importar qué números agarramos, en qué orden, si seguimos el proceso suficientes veces, vamos a terminar solo en un único número K. Y ese va a seguir siendo el mismo número de antes, que sería 2024 factorial, porque es multiplicar 2024 por 2023, por 2022, así hasta por 2, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nosotros habíamos dicho que esto es agarrar los números que tenemos, sumarles 1 y multiplicarlos. Es decir, solo hay un número, entonces simplemente le sumamos 1. Y entonces esta sería la solución del problema. Que, como les digo, ¿verdad? Quizás el número específico no es lo importante, sino cómo se llegó a él. Y es por medio de darse cuenta que hay una propiedad que aún en toda la libertad que nos da el problema se mantiene constante.
Entonces igual, ¿alguna pregunta ahora? Y si no, puedo pasar a otro ejemplo. Disculpa, Fernando, nuevamente reiterar la invitación a nuestra audiencia para expresar sus comentarios. Eh, Estuve desconectado unos instantes, lamentablemente mi conexión no es muy buena, pero creo que llegué a tiempo para la retroalimentación. Si todo está bien, bueno, disculpas, hay Sí. alguien que hizo una pregunta, adelante. ¿De dónde salió el 11? Ah, estaba explicando que si, por ejemplo, agarramos los números 2 y 3, deberían cambiar a 2 por 3 más 2 más 3, que es según la regla que nos da el problema. Y 2 por 3, bueno, esto es igual a 11. Solo era un ejemplo específico. No necesariamente van a ser esos los primeros que se cambien. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, ok, voy a continuar con el siguiente problema. Que otra vez está escrito en términos de pizarra, pero realmente se trata sobre cierta operación, ¿verdad? Uy, ya no estoy compartiendo pantalla, creo. Ok. ah, entonces este es quizás el último problema que vamos a ver ahora. Y es otro procedimiento, esta vez distinto. Tenemos varios números. Esta vez no nos dice cuáles o cuántos. Digamos que son 2, 3 y 7, ¿verdad? O 2, 3 y 5 para que sea... Bueno, realmente no importa, pero va a ser un poco más fácil así. Am, y nos dice, podemos elegir dos números cualquiera, A y B, y reemplazarlos por otros dos números, que son A más B entre 2 y B menos A entre 2. Y bueno, ¿qué pasa? Que nos pide demostrar que es imposible regresar a la configuración inicial. Es decir, si hago un movimiento, no lo puedo deshacer, básicamente. Entonces, bueno, para dar un poco de cómo evoluciona este proceso, si elegimos los números A igual 2 y B igual 4, entonces de 2, 4, 6 pasaríamos a tener 2 más 4 entre 2, 4 menos 2 entre 2 y 6, ¿verdad? Es decir, 4, 3 y 6. Y ahora, por ejemplo, podemos elegir A igual 4, B igual 6. Uy, no se entiende. Bueno, A igual 4, B igual 6 y de pasar de 4, 3 y 6 tendríamos estos dos números.
7, 3 y 2, ¿verdad? Y se puede continuar el proceso. En cada paso hay un montón de posibilidades. Aquí podría haber hecho A igual 4 y B igual 2 y me habría dado otros tres números distintos. O elegir el 6 o más cosas, ¿verdad? Pero eso no es importante, sino lo importante es que todo lo que hagamos va a ser imposible deshacerlo. O al menos eso es lo que se quiere probar. Entonces, este problema es un poco distinto a los anteriores. Ahora no buscamos, bueno, ahora no buscamos algo que no cambie. Ahora buscamos algo que sí cambie. Decir, ¿por qué es que podemos llegar de esta configuración a esta, pero no de esta a esta? O más bien, eso es lo que se quiere. Que si nosotros seguimos aplicando operaciones a 4, 3, 6, la idea es que sea imposible llegar de regreso a 2, 4, 6. Entonces, en cierto sentido, queremos que 2, 4, 6 esté antes que 4, 3, 6. Y bueno, aquí lo voy a decir directamente, es decir, qué es esta cantidad de que estamos buscando. Pero como les digo, una de las partes más complicadas o que requieren más trabajo es encontrar cuál es esta cantidad, ¿verdad? En este caso, veamos bueno, lo voy a escribir abajo. Consideremos los números al cuadrado y después sumados. Ahora, ¿por qué? Ya voy a explicar por qué. Pero por ahora solo veamos que esa cantidad va a funcionar. Entonces, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado es 20, más 36 al cuadrado es 56. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 25, más 36 es 61. Y 49, 58, 63, 62. El objetivo, o bueno, lo que va a suceder es que la suma de los cuadrados de los números va a ir aumentando. Entonces este número es menor a este, que es menor a este. Entonces, todavía no lo he demostrado, pero tomemos un momento como para ver cuál sería la utilidad de esto. Si tenemos si comenzamos con algunos números, ¿verdad? Con suma de cuadrados k. Entonces, al hacer una operación, la suma de cuadrados aumenta. ¿Y de qué nos serviría esto?
que si la suma de cuadrados sigue aumentando, es decir, si siempre aumenta, entonces es imposible que regrese al punto original. Um, entonces hay que probar que sí, que en efecto siempre aumenta. Y para eso, de nuevo tenemos que ver un caso más general. Si tenemos los números A, B, C, D y demás números, ¿verdad? Y decidimos utilizar la operación y cambiamos A por A más B entre 2 y B por B menos A entre 2. Entonces, intentemos ver por qué es que sí siempre aumenta. Entonces, la suma de cuadrados originalmente es este número de acá, ¿verdad? Y la nueva suma de cuadrados sería este otro número de acá. Entonces, vamos a probar que la nueva suma de cuadrados es mayor a la original. Es decir, que esta cantidad es mayor a, bueno, que es S' es mayor a S. Entonces, intentemos demostrar esto. Lo primero que se puede ver es que toda esta parte de C cuadrado más D cuadrado, como es igual en ambos lados, la podemos restar. Y entonces solo nos interesa lo primero. Y ahora podemos expandir los cuadrados, ¿verdad? A más b entre 2 al cuadrado es lo mismo que decir a cuadrado más 2a por b entre 2 más b cuadrado entre 4 o b entre 2 al cuadrado. Y b menos a entre 2 al cuadrado es lo mismo que decir b cuadrado menos 2b por a entre 2 más a entre 2 al cuadrado. Y bueno, es importante mencionar que esto es un sí y solo sí, es decir, la desigualdad original es equivalente a esta otra desigualdad. Es decir, que demostrar una demuestra la otra y viceversa, ¿verdad? Entonces podemos continuar con nuestro proceso de eliminación y vemos que estas dos cantidades se eliminan. Y en efecto, ¿verdad? El a cuadrado se elimina con el a cuadrado y el b cuadrado con el b cuadrado. Y lo que nos queda es esto, que es más sencillo ver que si es mayor a 0. Entonces, voy a hacer este proceso otra vez y ya explicar toda la solución ya de forma seguida. Entonces la idea es, iniciamos con algunos números, digamos, A, B, C, D, con suma de cuadrados S. Entonces el paso clave es que al hacer una operación, S aumenta. La razón es lo que mencioné hace un poco,
que ahora lo voy a decir en más detalle. Lo que cambia al hacer una operación es solo los primeros números. Es decir, el nuevo S simplemente va a ser am, esto más todo lo demás igual, C cuadrado y todo lo demás. Entonces podemos hacer la manipulación aquí algebraica. Y hasta ahora lo único que he hecho ha sido expandir estos dos cuadrados. Y podemos ver ya que se simplifica un poco, ¿verdad? Estos dos se eliminan. Y entonces obtenemos a cuadrado más b cuadrado más b cuadrado entre 4 más a cuadrado entre 4 y todo lo demás. Que como podemos ver, aquí tenemos una parte de s más estos dos números, ¿verdad? Es decir, que todos estos cálculos se pueden resumir básicamente a decir, si los números que cambiamos fueron a y b, entonces la suma de cuadrados, a la suma de cuadrados se le suma esta cantidad. Y eso es el paso clave, porque como sabemos, no importa qué valores tengan a y b, los cuadrados son positivos. Es decir, S' tiene que ser mayor a S. Ahora, hay que mencionar un pequeño detalle y es que los cuadrados no necesariamente son positivos, sino que pueden ser cero. Pero en este caso, a cuadrado más b cuadrado sí tiene que ser estrictamente mayor que cero, porque si fuera igual a cero, entonces ambos números serían cero, ¿verdad? Ya que si alguno es positivo o si alguno es negativo, entonces sí sucede lo que queremos. Pero A y B son distintos, o al menos esa es lo que se asume. Entonces no hay mucho problema en este sentido. Y podemos concluir ya correctamente que no importa qué operación se haga, la suma de los cuadrados de los números aumenta. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros iniciamos con cualquier número, no importa. A, B, C, da igual. Y suma de cuadrados S. Luego vamos a otros números con suma de cuadrados S'. Luego a otros números con suma de cuadrado así. Y podemos continuar tanto como querramos. Pero como S es estrictamente menor a S' y S es estrictamente menor al siguiente, y así sucesivamente, entonces es imposible que terminemos en los mismos números. Porque si terminamos en los mismos números, vamos a terminar en la misma suma de cuadrados.
Y entonces hoy sí podemos concluir de que nosotros habíamos visto que la suma aumenta y estamos diciendo también que se mantiene igual y eso nos da una contradicción, ¿verdad? Y hoy sí, esta es la razón por la que es imposible llegar a la misma configuración otra vez. Entonces, el paso principal era encontrar este número, ¿verdad? Encontrar que la suma de los cuadrados de todos los números, no solo de uno, la suma de los cuadrados de todos los números aumentaba en esta cantidad, en b cuadrado entre 4 más a cuadrado entre 4. Y luego repetir esa observación muchas veces para llegar a esta cadena de desigualdades, ¿verdad? Que es una contradicción. Entonces, eso sería. Exacto. Am, ¿Por qué la suma de cuadrados, verdad? Eso es como, o sea, es decir, funciona, porque se puede probar que funciona, pero de dónde viene la idea? Y ahí está como la parte complicada, ¿verdad? Es decir, ¿qué relación hay entre estos dos números que podamos utilizar? Porque nosotros podríamos haber intentado la suma, pero este, la suma de estos dos no funciona, ¿verdad? O al menos a veces funciona y a veces no. Podríamos haber intentado el producto, otras cosas, pero al final resultó que lo que funcionaba era primero elevarlos al cuadrado y después sumarlos. Y es decir, ciertamente una de las razones es que al elevarlos al cuadrado había una cancelación por ahí que 2a por b entre 2 y aquí había un menos 2b por a entre 2. Esa sería quizás la motivación principal, pero además de eso es mucha prueba y error, ¿verdad? Porque sí, la solución se puede ver así corta, sencilla, pero en realidad no se ve quizás la parte más trabajosa que es encontrar la invariante. O bueno, en este caso sería monovariante, porque es algo que siempre cambia. Y si eso sería alguna pregunta. Y no sé, Gabriel, si hay tiempo para otro más o si sería bueno terminar la sesión. Hola Fernando, disculpas. En primer lugar, estar atento a los comentarios sobre este problema, ver si hay más retroalimentación. Quizás podría sugerir, podemos proponer a la audiencia la resolución de un problema más, anticipando que posiblemente pasemos un poco de la hora de las 5 de la tarde. Esto pidiendo las disculpas del caso y apreciando su tiempo y su presencia en esta sesión sincrónica. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Sí, por mí está bien. Puedo hacerlo más rápido y se Sí, no podría hay ver. problema. Pienso que no es necesario pensar en limitantes de tiempo, sino, como insistí al principio, dejar que las ideas fluyan naturalmente. Creo que eso sería mejor apreciado por nuestra audiencia.
Así que, muy bien, esta es mi intervención. Te dejo Ok. sin ningún problema. Gracias. Entonces, el último problema es un poco más es más, no complicado, sino es distinto. Tiene un enunciado bastante distinto a los anteriores, porque no se trata de un proceso y a la vez sí, es decir, tenemos dos personas, digamos A y B, por ponerles un nombre, normalmente se les dice Ana y Bob o lo que sea. Ah, y hay varias monedas. Voy a dibujar 8 porque... y juegan, ¿verdad? Entonces, cada persona puede quitar una moneda o dos. Por ejemplo, inicia A y dice que va a quitar estas dos. Y luego va B y dice que va a quitar esta. Y luego A quita estas dos y luego B quita esta. Y bueno, esas dos. Y A termina, ¿verdad? Entonces, en este caso, A ganó porque quitó la última moneda. Y lo que nos pide el problema es que en realidad B le puede ganar. Es decir, que hay una estrategia que B puede seguir para que gane. Entonces, quizás la manera correcta de verlo es ponernos en la situación de B. Nosotros no sabemos qué movimiento va a hacer el primer jugador A, pero sin importar qué hace, nosotros tenemos que poder responderle y, y crear una estrategia para siempre ganar. Entonces, por motivos de tiempo voy a introducir la idea más rápido. Por ejemplo, si son 4, entonces podemos ver, aquí es más fácil ver todas las opciones que tiene A para el primer movimiento, que son básicamente dos distintas. Si decide quitar una piedra o si decide quitar una moneda o si decide quitar dos. Y ahora podemos decir, bueno, si quita dos monedas, entonces nosotros quitamos esas dos y se acabó, ¿verdad? Aquí ganamos. Pero si solo quita una, podemos quitar solo esta. Y aquí no importa cuál de las dos quite A. Si quita, si quita una, nosotros podemos quitar la otra. Así que aquí también ganamos. Entonces, este tipo de estrategia es la que quisiéramos encontrar en un caso más general donde hay más personas. Y pues intentemos generalizarlo a más personas, ¿verdad? Para eso lo que vamos a buscar básicamente es nosotros crear una condición que no cambia, que va a ser en este caso la estrategia de B y como ya vamos a ver, por qué es que funciona. No puedo hacer círculos. Voy a intentar de nuevo, pero... Entonces, digamos aquí, en un caso muy general, no, bueno, no, pero en un círculo un poco más grande,
¿Cómo elegimos la estrategia de B? Por ejemplo, ¿qué pasa si A elige estos? Entonces la estrategia de B va a ser será elegir el opuesto o el reflejo. Y me refiero al reflejo alrededor del centro del círculo. Es decir, aquí A eligió estos dos, entonces B podría elegir estos dos. Ya no son estos, son estos. Ahora, ¿por qué esto funciona o por qué podría ser que funciona? La idea es que esto aprovecha la simetría que tiene el círculo en este caso. Recordemos que nosotros queremos que A, es decir, siempre que A pueda poner, que A pueda quitar una moneda, entonces B pueda quitar otra moneda. Y aquí estamos diciendo cuál es la moneda que va a quitar. Entonces, podemos ver en este caso que se van quitando en grupos, ¿verdad? Y al final, la última piedra que se quita, digo, la última moneda que se quita es azul, es de B. Entonces, viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué funciona esta estrategia? Básicamente, lo que sucede es lo siguiente. Retrocedamos un poco en el tiempo. Por ejemplo, hasta aquí. Y voy a dibujar un poco más para que se vea. Entonces, digamos que estamos en esta situación y digamos que A elige o bueno, A quita esas dos monedas. Ahora, las monedas opuestas a estas dos son estas de aquí. Y nosotros habíamos dicho que la estrategia que B va a seguir es quitar las opuestas. Pero, ¿cómo sabemos que puede quitar las opuestas? O más bien, ¿es posible que estas ya se hayan elegido y que B ya no las pueda quitar? Entonces, si las opuestas ya se hubieran, o bueno, si las opuestas ya se hubieran elegido, claramente no las eligió B, porque para que las eligiera B es porque A eligió una de aquí, ¿verdad? Y eso no había pasado hasta ahora. Pero tampoco las podría haber elegido A, porque para que la eligiera A, entonces cuando A la eligió, B tendría que haber elegido una aquí. Y ahí está la cuestión.
Bueno, lo puedo escribir de otra forma. Estas monedas no se podrían haber usado antes ni por A ni por B, porque, bueno, iría en contra a lo que B está haciendo, que es eligiendo el reflejo. Entonces, en resumen, digamos que en algún momento cualquiera A quita una moneda o dos monedas, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Que B va a continuar con su estrategia de quitar las que son opuestas, ¿verdad? Entonces, si esto continúa así, sin ningún problema, entonces podemos ver claramente que B va a ganar porque siempre que A quite unas monedas, B va a quitar otras monedas, y luego A y luego B, hasta que eventualmente ya no haya ninguna. Entonces lo único que nos queda por ver es que B, que estas dos monedas sí están disponibles para quitar y que no se han usado antes. Por ejemplo, que A haya agarrado una de esas antes. Y podemos como ver las posibilidades. ¿Qué pasa si A sí había quitado una de esas monedas antes? Entonces, en ese momento, B tendría que haber quitado esta moneda de aquí. Pero eso no sucedió porque si B hubiera quitado esa moneda, no estaríamos donde estamos, donde A quitó esas dos monedas. Entonces, concluimos básicamente que A no ha quitado esas monedas. Ninguna de esas monedas. Y si B ya las hubiera quitado, o si B hubiera quitado alguna, como B está siguiendo la estrategia que nosotros le dimos. Es decir, B solo va a quitar una moneda si es la opuesta de una que acaba de quitar A. Pero si esta ya estuviera desde antes, entonces es porque A tendría que haber quitado esta antes. Pero otra vez, eso no se puede porque básicamente significaría que ahora ya no podría quitar esas dos. Y entonces concluimos que B tampoco las ha quitado. Y entonces están disponibles las dos. O en el caso que solo haya quitado una, está disponible esa una. Y B las puede quitar. Entonces de nuevo, esto se repite. Entonces A quita algunas, luego B quita algunas, luego A, luego B, luego A, luego B. Y la razón por la que gana B es porque es imposible que esto termine con A, ¿verdad? Porque como ya dijimos, si A quitó algunas, entonces en el siguiente paso B quitó los reflejos, pero las monedas se acaban, ¿verdad? No son infinitas. Y por eso es que B es el último que quita monedas y ahí se acaba todo. Entonces, conclusión, sí hay una estrategia que B puede seguir y es el reflejo, ¿verdad? Entonces, hoy sí esto sería todo.
Ah, disculpa, era condición del ejercicio que eran monedas pares. Sí, si no me equivoco, era un número 2000, 2008 monedas, sí. Ajá, entonces, en este caso era una cantidad par de monedas y este mismo argumento funciona para cualquier número par de monedas. Para, en el caso impar, sí habría que considerar otra cosa. Y si no me equivoco, en el caso impar sería A el que tendría una estrategia. Que, bueno, la podemos discutir rápido, pero está basada en la misma estrategia. En lugar de simplemente reflejar, A puede quitar una y luego es como si hubiera una cantidad par, ¿verdad? Si B quita una, entonces A quita su reflejo y esa podría ser la estrategia. Pero sí, aquí estábamos discutiendo el caso con una cantidad par de monedas. Entonces, si no hay más preguntas, comentarios, esto sería todo. Igual, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar un poco más de matemática de Olimpiadas y espero que quede bien todo esto del taller y igual, un gusto. Sí, Fernando, disculpas, nada más comprobando si todos los comentarios ya están solventados. Creo que estoy viendo las discusiones en el chat. A ver, Sí, hubo algún un comentario final. comentario. Sí, perdón, estaba ahí solamente pensando. No sé si hay algún comentario adicional. Bien, entonces damos por finalizada esta grabación.